Muy buenos días a todos los presentes, en especial a nuestro amigo de siempre, un entrañable académico de la región Caribe, y me refiero a Amílcar Acosta Medina, a Carlos Morón, que ha sido nuestro compañero de viaje, como lo decía él, en los últimos 15 años de trabajo para mostrar al Cesar como lo que decía López, el departamento piloto de Colombia, Japón de Sudamérica, y que todavía ni las anteriores ni presentes generaciones han honrado ese pensamiento de López frente al Cesar. A mi amigo Saavedra, con el cual hemos compartido en diferentes escenarios, y en especial el relacionado con la explotación carbonífera y temas de regalías en este departamento. La verdad, Carlos, que felicito la brillante intervención que realizaste, un diagnóstico de lo que hoy tiene el Cesar para mostrarle al país y al mundo, pero también el llamado de atención para que nos preparemos desde ya para atender los cierres de minas, Amílcar, el tema de la reconversión laboral y de la transición energética justa, que ha sido mal interpretada. No es la descarbonización total ya, ni una tonelada más, sino que hicimos la tarea al revés, Amílcar, porque la reconversión laboral debió iniciarse conjuntamente con el proceso de explotación carbonífera y no 30 años después, cuando empiezan a presentarse ya problemas de precios del carbón en los mercados internacionales, problemas de línea negra y de conflictos con comunidades indígenas, y sumado a eso la presión indebida de muchos alcaldes que consideran que las empresas mineras tienen que entrar a sustituir las funciones del Estado y esas empresas multinacionales, si bien es cierto que tienen responsabilidades sociales con las comunidades, vienen a hacer negocios al territorio. Y finalmente, en el año 2020, lo que nos encontramos con la pandemia y la torpeza de un gobierno que no quiso sentarse a continuar negociando para buscar una salida al conflicto, especialmente con Prodeco, quien se vio abocado a hacer la devolución de los títulos mineros, quitando la posibilidad de tener alrededor de 5.000 empleos directos en el territorio y unos 25.000 indirectos que generan una canasta laboral muy importante para los 5 municipios del corredor minero, donde la Cámara de Comercio de Valledupar tiene 1.500 establecimientos de comercio abiertos al público dentro de la formalidad, y que de ellos por lo menos el 86% depende de la explotación minera. E igualmente aquí planteó con sabiduría Carlos, porque estuvo trabajando en ese tema, la diversificación productiva en el departamento, identificándose 4 o 5 apuestas productivas. Primero, turismo, y en eso estamos identificados con las universidades, pero no tenemos la infraestructura para atender esa apuesta productiva ya. Tenemos la
Ciénega de Zapatosa, de la cual nos sentimos orgullosos, 60.000 hectáreas de agua en invierno, 40.000 en verano, pero no tenemos un solo hotel que pueda albergar la demanda de turistas nacionales e internacionales. Tenemos la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, pero con los problemas de seguridad que tienen estos territorios tampoco podemos garantizar un turismo seguro y sobre todo importantísimo el tema ambiental. Tenemos apuestas productivas sobre el tema relacionado con la salud, donde tenemos clínicas, infraestructura importante, pero la salud sigue siendo un problema hoy en el territorio y más con la presión que se ha tenido desde las instituciones y organizaciones empresariales que manejan la salud en todo el territorio nacional. Y se identificó una apuesta en cultura y educación muy importante, y yo creo, Carlos, que es de las que hay que empujar para que sean exitosas. El tema de la educación, Valledupar y su zona de influencia, y cuando hablo de zona de influencia estoy hablando del área metropolitana. Tiene que convertirse en una ciudad blanca con la Universidad UDES, la Universidad Nacional de Colombia, con la Universidad del Área Andina, con la Universidad Popular del Cesar, con la ESAD, con la Universidad San Martín, con la Universidad del Magdalena, etcétera. Creo que tenemos esa posibilidad y el Caribe colombiano y lo que llamamos en el pasado, Amílcar, Diamante Caribe y Santanderes, que son 10 millones de habitantes, tenemos la posibilidad de soportar y hay cupo para todos los estudiantes que quieran ingresar a sus carreras técnicas, tecnológicas o universitarias. Creo, Carlos, que ahí hay una apuesta muy fuerte, pero hay que buscar cómo se hace acompañamiento desde la empresa privada, por lo menos el sector minero, mientras permanezca asentado en este territorio, debe explorar posibilidades de convenios y acuerdos con las universidades para formar a nuestros jóvenes en la educación pertinente que requiere el territorio para cuando el cierre de minas se venga y podamos mutar y tener preparadas otras apuestas productivas. Y en el tema cultural creo que no hay discusión. Tenemos el Festival Vallenato que en una semana logra mover al territorio alrededor de 140.000, 150.000 personas. Además de eso, mover más de 250.000 millones de pesos en una semana, el Festival de Guitarra en Codazzi, los festivales en la Sierra Nevada y Serranía del Perijá. O sea que el departamento del Cesar en el tema cultural tiene una versatilidad. Y yo digo siempre, Amílcar, que hicimos el peor departamento de Colombia en el Cesar, con el Cesar. Y eso, pues, al avance y la inteligencia de la clase política guajira, que nos quitó la posibilidad en 1965 de tener el departamento del Cesar, el que quedaría representado con la provincia de Padilla y el norte y parte del centro del Cesar, donde están todas las culturas, donde nos identificamos cultural y económicamente, y no lo que hicimos con el Cesar, un departamento que la gente del norte no se parece nada a la del centro y menos a la del sur. Por eso tenemos dificultades, porque somos un departamento cosmopolita donde es difícil entendernos, y aquí nos va a costar mucho avanzar hacia la paz total, que es el camino, no hay otro mejor, porque yo creo que en el Cesar ya hemos puesto los suficientes muertos y los suficientes desplazamientos para volver a repetir la historia y más bien lograr reconciliarnos como lo plantea el actual gobierno. Hay que entender que hoy el Cesar es un departamento que ha crecido en los últimos 10 años en forma significativa. En el censo reciente
estamos en 1.322.000 habitantes, con la misma extensión territorial, con 22.905 kilómetros cuadrados, inclusive casi igual a lo que teníamos desde 1967, cuando la creación del departamento del Cesar, a excepción de algunos conflictos territoriales con el norte de Santander y con La Guajira, que hoy casi que están superados. Y tenemos un Producto Interno Bruto que asciende a 23 billones. El Cesar representa en el Producto Interno Bruto de Colombia el 1.68, y las exportaciones que hacemos desde el Cesar representan a nivel nacional el 5.87. ¿Qué exportamos? Carbón. Aquí se nos olvidó el tema de que éramos un departamento agropecuario, y para la década del 60 logramos tener más de 2.200.000 cabezas de ganado, cultivos exitosos en algodón, cultivos exitosos en maíz, en sorgo, en legumbres, en frutas, en hortalizas, y nosotros fuimos tan cobardes que el primer paso fue abandonar el sector primario de la economía e irnos al espacio de confort que era el rey Midas, el carbón. Yo creo que aquí no se le puede seguir atribuyendo la responsabilidad de la pobreza a la explotación carbonífera. Lo que pasa es que hemos tenido unos gobernantes incapaces, y a veces esto no tenemos la franqueza de decirlo en escenarios como estos. Gobernantes incompetentes, corruptos. La mayoría tienen órdenes de captura, han sido condenados, han sido suspendidos por la Procuraduría General de la Nación, han sido suspendidos y con juicios fiscales. Entonces, esa es una de las causas de la pobreza, y el tema de hoy iba dirigido ahí, carbón y pobreza. Pues claro, donde no supimos sembrar las regalías, hoy no podemos lamentarnos de la situación crítica que tiene el departamento del Cesar en cuanto a hambre y en pobreza. Ocupamos el puesto 19, y lo decía Carlos Morón, en el índice departamental de competitividad. Esta es una cifra o un puesto que no genera honor ni tampoco alegría. En el índice departamental de innovación, el puesto 22 de 23. Esto es una vergüenza. En el Dus Wigner tenemos puestos en apertura de empresas, puesto 19 de 32. Muy bien en el registro de la propiedad, y aquí le tenemos miedo al catastro multipropósito, y resulta que ocupamos el tercer puesto de 32 para el registro de la propiedad. O sea, ahí nos va bien. Obtención de permisos de construcción, el puesto 9 de 32. El pago de impuestos, nos quedamos en el puesto 24 de 31. ¡Qué dificultad para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones! Es difícil pagar en la administración municipal, en la DIAN y en otras instituciones del Estado. O sea, aquí ser formal es un problema, y no porque no lo quiera hacer de pronto el empresario, sino porque las instituciones con la tramitología y la corrupción no le permiten avanzar. Aquí hemos hablado de un tema que nuestro amigo Saavedra ha estudiado, relacionado con regalías en el departamento del Cesar. El Cesar ha recibido en los últimos 10 años 12.3 billones de regalías. El 7% en hidrocarburos. 11 de los 25 municipios del Cesar reciben regalías, bien por carbón o bien por hidrocarburos. En el carbón, por ejemplo, tenemos Agustín Codazzi, Becerril, El Paso, La Jagua. En hidrocarburos, Aguachica, Astrea, Chiriguaná, Gamarra, La Jagua de Virico, Río de Oro, San Martín y San Alberto. No hemos sabido sembrar las regalías. Pero hay un problema más serio.
Becerril recibió en los últimos 10 años 4.6 billones de pesos. Y hicimos una plaza donde le caben 35.000 personas cuando los habitantes del municipio no llega a 20.000. Y es que aquí no venimos a dar nombres ni a hacer un juicio político, pero hay que priorizar las inversiones, donde ayudamos a mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Cómo hacemos para avanzar en el tema de la informalidad hacia la formalidad? ¿Cómo somos capaces de generar empleo, riqueza y también pagar impuestos? Encuentra, por ejemplo, en las aguas Ibirico 3.7 billones de pesos, Aguachica 2.1 billón de pesos y así sucesivamente. El departamento del Cesar por año arrancó en el 2012 con 1.1 billón de pesos, alcanzó su mayor cifra en el 2018 con 1.2 billones de pesos. Con el tema de la pandemia, en el año 2020 bajó esas regalías a 928.000 millones de pesos. Ya para el 2021 estamos en 1.6 billones y el 2022 pinta muy bien. Y eso que cerramos Prodeco, una de las empresas extractoras más importantes del territorio, pero afortunadamente llegó al departamento del Cesar unos empresarios muy reputados colombianos que compraron CNR y ya hoy encuentran que han activado 850 empleos y siguen creciendo. Y acaban en la última ronda, Amílcar, de presentar propuestas por los títulos dejados por Prodeco y ellos están dispuestos a pegarse al proceso de transición energética justa y reconversión laboral, porque el negocio de ellos en sí no es el carbón, es el transporte, y han constituido la empresa denominada Patria Energética y trabajan de la mano con Voluntad Férrea, que está operando el tren entre La Dorada, Chiriguaná, Bocas de Ceniza, que nos va a ayudar a mejorar la competitividad, a bajar los costos de transporte de nuestros productos, tanto para las importaciones como las exportaciones. Entonces necesitamos gente que llegue al territorio a generar posibilidades de transición justa energética, pero también de diversificación productiva. Pudiéramos hacer un análisis detallado de todo el tema de regalías, pero eso me corresponde al que más sabe de este tema en el territorio nacional y con sabiduría lo ha hecho y ha advertido lo que podía pasar en el Cesar y la Guajira, como es Amílcar. Pero aquí hay que también medir los niveles de pobreza. El departamento del Cesar está en el puesto 6 de los más pobres y con mayor desigualdad en Colombia. El 56% de la población del Cesar es pobre. Tenemos 618.000 personas que tienen un promedio de ingresos de 311.000 pesos mensuales. Y tenemos 231.000 personas en pobreza extrema que obtienen ingresos mensuales por debajo de los 148.000 pesos. Aquí hay una situación que hay que medir. El departamento del Cesar tiene el 33% aproximadamente de la población es desplazada y víctima del conflicto armado. 430.000 víctimas registradas en la unidad de víctimas, de los cuales 180 están en Valledupar. Pero a eso hay que sumarle la migración venezolana. Más de 60.000 ciudadanos venezolanos mal registrados hoy han regresado al territorio, están haciendo uso de los beneficios del Estatuto de Migración, el Estatuto Transitorio de Migración venezolana. Ahí esa gente consume servicios públicos, hace una presión muy fuerte al empleo por la forma como lo oferta, ¿sí? Gente que hemos tenido que desplazar, nuestros
pagándole salario mínimo, ellos trabajan por el 50% por menos y hay un problema serio, que esa plata que ellos perciben como remuneración a su trabajo deja de circular en el territorio y de una vez se despacha hacia Venezuela. Nosotros defendemos la posibilidad de los migrantes. Los países del mundo han crecido aprovechando la migración, el caso de España, el caso de Italia, de Francia, de Portugal. Pero tenemos aquí que garantizar que no se va a hacer competencia desleal ni se va a esclavizar de nuevo a esa población que viene en busca de otras oportunidades. Y la mayor presión es en el tema de salud, donde vienen, se inscriben en el Estatuto de Protección Transitorio para el migrante venezolano, regresan a Venezuela y cuando tienen enfermedades graves o terminales, regresan a Colombia y tenemos que asumir los costos de salud de esa población y es uno de los cuales ha sido el problema principal de la crisis que hoy tiene el Hospital Rosario Pumarejo de López, hoy intervenido por la Superintendencia de Sociedades. Quería finalmente contarles en lo que está la empresa Patria Energética. Esto es nuevo, Amílcar, esto todavía no ha salido de frente al escenario, aunque ya se han hecho algunas conversaciones con el gobierno del presidente Petro. Eso se llama Patria Energética, una empresa que es lo que se tomó de CNR. Ellos quieren trabajar de la mano en una alianza territorial para la transición energética justa con la academia, donde está la Universidad de La Paz, el Área Andina, la Universidad UDES, la Universidad Nacional de Colombia. Porque es que aquí la academia tiene que aportar investigación al territorio hacia dónde debe darse la transición energética justa. Y esto hay que trabajarlo también con la sociedad civil, donde esté FENALCO, donde esté ACOPI, donde esté la Cámara de Comercio de Valledupar, donde estén las asociaciones de cooperativas, las juntas de acción comunal, y empalmarlo con los gobiernos locales, o sea, con la gobernación del Cesar y las alcaldías del corredor minero. La propuesta de ellos, o el negocio, modelo de negocio, está planteado en una minería responsable, Saavedra, en una minería responsable que siempre lo ha dicho Amílcar Acosta. Cuando se hace minería responsable, el impacto o las externalidades negativas se minimizan. Se tiene que dar un cierre minero innovador, no dejar chatarra ni los socavones, sino innovar en esas socavones y el cierre tiene que ser de esas características, trabajando con proyectos ambientales en agroindustria, en bancos de hábitat, en reforestación, en mercado de carbono. Hoy todas las empresas mineras del departamento del Cesar tienen una deuda pendiente por compensaciones ambientales con el Cesar. Al igual que lo tiene la Ruta del Sol, tramo 2, tramo 3 con sus transversales. No hemos podido lograr ni siquiera con el acompañamiento de la Contraloría General de la República que se pague esa deuda en el tema ambiental por Yuma y Impregiro, que están ejecutando el tramo 3 entre San Roque, Y de Ciénega y la transversal Carmen de Bolívar, Bosconia, Valledupar. Y ellos empiezan a hablar de energías renovables, que hoy en el Cesar tenemos el parque de energías limpias más grande del país en inmediaciones del municipio del Paso, pero ahí tenemos que trabajar el tema solar, el tema de hidrógeno, el tema verde, el tema de biomasa y aterrizar en investigaciones y desarrollo con materiales estratégicos, tierras raras, agricultura. O sea que ellos se están ajustando a la realidad que está planteando en la transición justa energética del presidente Petro. Y como les decía, tienen un plan maestro con voluntad férrea en lo que tiene que ver con el transporte férreo entre La Dorada y Santa Marta,
Estos son 750 kilómetros de vía férrea entre Santa Marta y La Dorada, integrando las regiones a la economía formal, liberando el potencial agrícola, social y cultural de las zonas golpeadas por la violencia, fomentando inversión directa en la generación de empleo y regeneración del tejido social. En el área de influencia de Voluntad Férrea integra 33 municipios, 5 departamentos, de los cuales 4 son municipios PD y 14 son municipios de las zonas más afectadas por el conflicto. Yo creo que aquí no vale la pena seguir discutiendo el tema de la pobreza. Aquí la pobreza hay que llevarla donde es, a la mental y no a la pobreza material. Hemos tenido casi 13 billones de pesos en los últimos 10 años para resolverle a nuestras comunidades el problema de agua potable, de saneamiento básico y de generación de empleo, porque nunca vimos a corto plazo que el carbón dejara de ser una de las fuentes más importantes de riqueza del territorio, siendo un recurso no renovable. Aquí hay que invertir en el capital humano, en el ser humano, que es inagotable. Ya desde la Cámara de Comercio Amílcar hemos hecho un trabajo con el intergremial, con la sociedad civil, con las universidades, con el sector cultural, para el Plan de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia de Vida. Aquí fungimos nosotros como los mejores amigos del gobierno nacional, porque nos gusta la institucionalidad y además hemos abrazado estos proyectos de paz y convivencia pacífica, apartando del escenario de la confrontación política los fusiles y priorizamos el sector de la educación, Carlos, ahí hay un gran compromiso de ustedes. Priorizamos el sector de salud. Jóvenes, aquí la rebeldía de los jóvenes que se volvieron intransigentes, eso no es invento de Duque ni invento de Petro. Los jóvenes se cansaron de buscar oportunidades por parte del gobierno nacional y la empresa privada y tuvieron que volverse violentos para ser escuchados. Yo creo que en este gobierno y los que vengan no puede generarse más frustraciones a los jóvenes, porque entonces la paz total nunca va a llegar. Trabajamos el tema de paz y derechos humanos, más de 430.000 víctimas en el departamento del Cesar. Y cuando se habla de desplazamiento no es únicamente por los fusiles, también por la falta de oportunidades. La gente que salió de la serranía del Perijá hacia Valledupar a vender pimpinas de gasolina porque era mejor estar en la ilegalidad que estar desarrollando actividades agrícolas. Turismo y cultura, que ya lo hablamos, el tema minero energético, pues Amílcar y Saavedra profundizarán el tema agropecuario. No hay otra apuesta, pero hay que hacer el tema agropecuario con agroindustria, valor agregado a los productos nuestros. Si no, seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho con el carbón, explotar el carbón en boca de mina, ponerlo en puerto y no hay valor agregado a esa posibilidad. Infraestructura logística, hablé de la navegabilidad del río Magdalena entre Barranca de Bermeja y Bocas de Ceniza, también de la vía férrea Dorada Santa Marta, la ruta del Sol tramo 2, tramo 3, las transversales Carmen de Bolívar, Bosconia, Valledupar, la transversal Puerto Capulco, Gamarra, Río de Oro, hacia el norte de Santander, la ruta del carbón entre San Roque y Cuestecitas, que abortó por unas faltas de planeación, inclusive con las comunidades indígenas. Se requiere con urgencia esa vía, la vía que hay desde Cuatro Vientos, Codazzi, una transversal para rehabilitar toda esa tierra que tiene que ver con Codazzi. Y algo importante, Amílcar, tú nos ayudaste en alguna oportunidad. Si no resolvemos el tema de energía eléctrica en el Caribe colombiano, no vamos a tener posibilidad de ser competitivos a nivel local, a nivel territorial y mucho a nivel internacional. Lo de Afimia fue otra desgracia más para el Cesar,
eso lo entendemos. Mañana tenemos un debate sobre este tema, que es un tema de infraestructura obsoleta, no haberse hecho con Electricaribe y el seguimiento de la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos, las inversiones necesarias para la prestación del servicio, pero también se da el hecho del fraude de energía, que al final la terminamos pagando todas porque esas multinacionales no pierden absolutamente nada. Y finalmente el tema de infraestructura y logística para la adecuación del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, hacerlo internacional, que le sirva al sueño nuestro del diamante Caribe y Santander, donde Valledupar es un núcleo regional. Y el aeropuerto Caritama de Aguachica, que es un núcleo regional en el sur para la movilidad de la gente del sur del Cesar, sur de Bolívar, sur de Santander y la provincia de Ocaña. Y finalmente, la tarea que tenemos que hacer todos en el tema medioambiental. Como les digo, pudiéramos quedarnos aquí todo el día hablando de las bondades, pero también de las necesidades y de la falta de clase política que entienda que el Cesar ya hace rato debió ser el departamento piloto de Colombia, que habló Alfonso López Miquel.